Durante décadas, los viajes en el tiempo han sido descartados como imposibles, pero un físico acaba de descifrar el código a partir de la mecánica cuántica. Está intentando demostrar que los bucles temporales podrían existir sin romper la realidad. Entonces, ¿podría ser este el primer paso real hacia la construcción de una máquina del tiempo? En la vida cotidiana estamos acostumbrados a que el tiempo avance en línea recta. Va del pasado al presente, al futuro. Así es como la gente lo veía antes de Einstein, porque así es como lo percibimos. Pero cuando Einstein apareció, contó una historia muy diferente. Demostró que tanto el espacio como el tiempo están entrelazados como un tejido flexible en un entramado llamado espacio-tiempo. El espacio mismo puede doblarse y torcerse, y el tiempo hace lo mismo junto a él. El tejido del espacio-tiempo se dobla y se curva cuando colocamos objetos pesados en él, como planetas, estrellas o agujeros negros. Cuanto más pesado sea el objeto, más se estira y se dobla, haciendo más lento el tiempo a su alrededor. Películas como Interestelar lo mostraron bastante bien. Aunque los personajes solo pasan unas pocas horas en el planeta, cuando regresan a la nave han pasado 23 años para el astronauta que los espera allí. ¿Por qué? Porque la gravedad extrema del agujero negro deforma ese tejido del espacio-tiempo y cuanto más cerca estás de él, más lento va todo para ti. Suena increíble, pero así es como funciona el universo. Y no solo los agujeros negros, todos los objetos masivos como el Sol, por ejemplo, doblan el tejido del espacio-tiempo a su alrededor. Esto también explica por qué los planetas orbitan en curvas. Todo esto hizo que los físicos se detuvieran a pensar, si podemos doblar el espacio-tiempo, ¿podríamos doblarlo de tal manera de crear un bucle? Sería como emprender un viaje que regresa a su propio inicio, lo cual significaría que, si lo siguieras, podrías volver al pasado y experimentar los mismos momentos de nuevo. Eso sería bastante increíble. Imagina que caminas por un pasillo esperando salir por una puerta al final, pero en lugar de una puerta te encuentras de nuevo en el mismo lugar donde comenzaste, entrando en tu pasado. Inventaron esos bucles imaginarios y los llamaron curvas temporales cerradas o CTC. Pero imagina lo difícil que sería lograr algo así. Sí, los objetos pesados pueden estirar y torcer el espacio-tiempo, pero ni siquiera esos objetos masivos buclean el tiempo, simplemente lo ralentizan mucho. Es hipotéticamente posible, pero requeriría condiciones extremas. Por ejemplo, si el agujero negro recibe un pequeño impulso adicional al girar, teóricamente podría doblar el espacio-tiempo a su alrededor en un bucle. También hay algunas ideas extravagantes como la materia exótica y los agujeros de gusano, pero todas son especulativas. Sin embargo, supongamos que hay una manera de crear un CTC. Crearlo no es nuestro único problema. Aquí es donde comienzan las paradojas. Si pudiera existir un bucle temporal, ¿no generaría contradicciones? La paradoja del abuelo es solo un ejemplo. Si sigues un gran bucle como ese y accidentalmente evitas que tu abuelo conozca a tu abuela, significará que uno de tus padres nunca nace y tú tampoco naciste. Entonces, ¿cómo podrías viajar al pasado en primer lugar? ¿O qué te sucede después de eso? Existen otras ideas así como destruir tu máquina del tiempo antes de usarla o entregarle a William Shakespeare sus propias obras. Hay infinitas posibles paradojas. Todo esto está ocurriendo por culpa de la entropía. Es una de las principales leyes de la física, la noción de que el caos en el universo siempre aumenta. Todo comienza siendo algo normal y estructurado, pero con el tiempo se deshace, se vuelve extraño y caótico y nunca se puede volver atrás. El hielo se derrite, pero jamás se vuelve a congelar en su forma original por sí solo. Nuestro cuerpo envejece en lugar de rejuvenecer. Recordamos el pasado, pero no el futuro. Todos estos son ejemplos de entropía. Entonces, si el viaje en el tiempo fuera posible, ¿cómo se comportaría la entropía? ¿Se arreglaría un vaso roto? ¿La gente rejuvenecería y perdería sus recuerdos? Así es exactamente como nacen las paradojas como la del abuelo. Bien, aquí es donde la teoría reciente lo cambia todo. El físico Lorenzo Gavassino tiene una idea genial para explicar este problema. Abordó el rompecabezas cuántico trabajando con algo llamado fluctuaciones cuánticas. Verás, el universo nunca está completamente quieto. Incluso en el espacio vacío, al nivel más diminuto posible, hay cambios constantes en la energía. Estas son las fluctuaciones cuánticas. Son como pequeñas, impredecibles agitaciones que aparecen y desaparecen. Sí, el universo es muy extraño. Es como un lago.
A simple vista parece tranquilo, pero si lo observas con un gran aumento, verás pequeñas e impredecibles ondulaciones formándose y desapareciendo constantemente. El universo es similar con las fluctuaciones cuánticas. Estas fluctuaciones ocurren en todas partes y se vuelven muy importantes al tratar con fenómenos como los agujeros negros y los bucles temporales. Bien, volvamos a los bucles temporales. Gavassino dice que en un bucle temporal las fluctuaciones cuánticas interfieren con la entropía de una manera extraña. Idealmente el caos debería aumentar como es habitual. Envejecemos, nuestro traje espacial se desgasta, las cosas rotas no se arreglan solas y así sucesivamente. Pero parece que, en lugar de siempre aumentar, el caos en un bucle temporal puede disminuir al azar. Esto significa que cosas que deberían ser irreversibles, como el envejecimiento o romper algo, podrían revertirse. Así que si intentas hacer algo alocado durante un viaje en el tiempo, no funcionará. Si intentas evitar que tu abuelo se convierta en tu abuelo, el universo podría revertir ese cambio haciendo que parezca que nunca pasó. Si viajas al pasado, tus recuerdos podrían desaparecer, lo que significa que no recordarías el futuro del que viniste. Y si intentas romper la casualidad, el universo podría eliminar la contradicción. El tiempo siempre encontraría la forma de corregirse a sí mismo, evitando las paradojas. De hecho, los científicos han sospechado esto durante un tiempo. Muchos de ellos han creído que si el viaje en el tiempo fuera posible, el universo de alguna manera evitaría paradojas extrañas. Es decir, se aseguraría de que todo lo que ocurra sea lógicamente coherente consigo mismo. Pues bien, el trabajo de Gavassino proporcionó una prueba matemática de esta idea utilizando la mecánica cuántica. Por supuesto, existía otra teoría extravagante, la de los múltiples universos. Definitivamente la has visto en las películas. Cuando viajamos en el tiempo y cambiamos algo, solo creamos una nueva línea temporal. La antigua permanece, pero esta tomaría un rumbo completamente diferente. Pero esta idea es más un concepto genial de ciencia ficción que de matemática y física reales. ¿Eso significa que el viaje en el tiempo realmente existe? Pues no, ahora mismo no. Incluso si los bucles temporales pudieran existir en teoría, eso no significa que existan en la vida real. Stephen Hawking, por ejemplo, pensaba que los bucles temporales son imposibles. Afirmaba que el universo funciona de tal manera que simplemente impediría la formación de bucles temporales. Incluso organizó su famosa fiesta para viajeros en el tiempo. Mala suerte, nadie asistió. Pero muchos físicos todavía creen que el viaje en el tiempo es posible, al menos a escala microscópica. Incluso de algún modo lograron hacerlo. Por ejemplo, equipos de Oxford y Viena querían ver si podían retroceder un solo electrón en el tiempo. Y lograron hacerlo dentro de una computadora cuántica. Sin embargo, el efecto fue diminuto, de solo una fracción de segundo. Recrear eso sería una locura. Si quisiéramos ver algo así de manera natural, tendríamos que observar 10.000 millones de electrones por segundo durante toda la edad del universo, y aún así lo veríamos solo una vez. Cuantas más partículas intentan retroceder, más errores surgían. Con un pequeño electrón funcionaba bien, pero cuando llegaban a 3, la precisión se reducía a la mitad. Sin embargo, aunque nunca encontremos una manera de viajar en el tiempo, comprender todas estas cosas podría servirnos mucho. Nos ayudaría a estudiar los agujeros negros, el universo temprano e incluso la tecnología cuántica. Así que, mientras las máquinas del tiempo siguen siendo ciencia ficción, estas investigaciones nos acercan a comprender nuestro universo. Parece que hay una aterradora grieta en nuestra comprensión del universo. Científicos han comparado la velocidad a la que éste se expande. 2 métodos, 2 mediciones, respuestas completamente diferentes, y nadie sabe por qué. A medida que se adentran en esto, surgió una nueva y aterradora idea. Es posible que nuestro universo entero esté girando. Si eso es cierto, cambiará todo lo que sabemos sobre el espacio, el tiempo e incluso cómo terminará el mundo. Para entender qué está sucediendo, hablemos sobre cómo se expande nuestro universo. ¿Cómo exactamente se está expandiendo? ¿En qué? Primero, nos dimos cuenta de esto hace unos 100 años. Durante mucho tiempo las personas pensaron que el universo era eterno e inmutable. Y luego llegó Edwin Hubble. Lo observó a través del telescopio y se dio cuenta de algo. La luz que llegaba a nuestro planeta provenía de galaxias que se alejaban de nosotros. Estas no estaban quietas. Todo el universo se estaba moviendo, y esto se convirtió en uno de los descubrimientos más revolucionarios de la historia. El movimiento comenzó con el Big Bang. Ocurrió hace unos 13,8 mil millones de años.
Todo el universo, toda la materia, energía, espacio y tiempo estalló desde un punto increíblemente caliente y denso. El estallido provocó una onda de choque, lo que les dio a todas las cosas y partículas su impulso inicial. Así fue como comenzaron a alejarse una de las otras. La cuestión es que no se estaban alejando hacia un espacio abierto. No, al moverse crearon el espacio por sí mismos. Supongamos que estás sosteniendo un globo. Dibujas algunos puntos sobre él. Comienzas a soplar aire en él y este se hace cada vez más grande y cada punto en su superficie se aleja de los otros puntos a medida que el globo se expande. Al separarse, los puntos básicamente crean espacio entre ellos al alejarse unos de otros. Entonces el universo no se está expandiendo hacia algún espacio misterioso. El espacio en sí existe solo dentro de nuestro universo. Se forma entre los puntos en movimiento. El impulso del Big Bang fue tan fuerte que el universo comenzó a expandirse a una velocidad increíble. Es difícil siquiera imaginarlo. Si estuvieras relajado mirando esto desde un lado, parecería que todo el universo apareció de la nada en menos de un instante. Ni siquiera lo escucharías porque no hay sonido en el vacío. No habría nada. Cerrarías los ojos por un instante y ¡boom! El mundo está por todas partes. Esa explosión fue tan enorme que el universo todavía sigue expandiéndose a partir de ella. Incluso miles de millones de años después, es el espacio mismo el que se está estirando, con cada punto flotando cada vez más lejos, incluido nosotros. Simplemente nos estamos moviendo a un ritmo más suave, en cierto modo. Entonces, cuando descubrimos que todo se estaba expandiendo, la siguiente pregunta fue, ¿a qué velocidad? Resulta que la velocidad de movimiento es diferente para distintas galaxias. Nos dimos cuenta de que las cosas que están más cerca de nosotros se alejan más lentamente, y cuanto más lejos está una galaxia de nosotros, más rápido parece alejarse. Y se están moviendo de forma constante. Decimos, por ejemplo, esta galaxia está a 100 megaparsecs de distancia. Pero como las galaxias no permanecen en un solo lugar, eso significa esta galaxia se está alejando de nosotros a una velocidad de aproximadamente 6.920 kilómetros por hora. Si la distancia se duplica, entonces la velocidad de la galaxia también. Así que, por ejemplo, si una galaxia está a 1.000.000 de años luz de distancia, se alejará de nosotros a una velocidad de aproximadamente 74.030 kilómetros por hora. ¿A 2 millones de años luz de distancia? Dóblalo. Ahora son alrededor de 148.060 kilómetros por hora. 10 millones de años luz, casi 804.670 kilómetros por hora. Los científicos lo llamaron ley de Hubble. La velocidad es igual a la constante de Hubble multiplicada por la distancia. Y la constante de Hubble es ese número mágico exacto de velocidad que seguimos sumando cada vez que nos movemos 1.000.000 de años luz más lejos. Entonces la constante de Hubble es básicamente la tasa a la que ocurre la expansión. Pero había un problema, uno que al principio parecía pequeño, pero en realidad estaba ocultando un gran desastre. Cuando medimos la constante de Hubble usando dos métodos diferentes, por alguna razón obtuvimos resultados distintos. El primer método fue calcularlo basándose en lo que observamos a nuestro alrededor en este momento, hoy en día. Diferentes estrellas, galaxias, su luz y brillo. En ciertas estrellas, el brillo cambia de formas predecibles. Los enormes estallidos estelares, como las supernovas, actúan como faros cósmicos. Sabemos qué tan brillantes deberían ser y gracias a eso podemos calcular su distancia y velocidad. Todo es claro y sencillo. Pero entonces, los científicos probaron algo totalmente diferente. A menudo utilizan este truco para averiguar cómo se comportó el universo primitivo y luego simular todo desde el principio. Es como crear tus personajes básicos en los Sims y dejarlos hacer lo que quieran, con la esperanza de que actúen de maneras predecibles y no hagan nada fuera de lo común. Podemos imaginar cómo se veía el universo temprano porque aún podemos detectar el débil brillo residual del Big Bang. Contamos con telescopios ultraprecisos que nos permiten encontrar una antigua y primigenia luz, así como los primeros indicios de energía que se originaron en nuestro mundo. Este resplandor posterior al Big Bang está literalmente llenando todo el universo. Está esparcido como si fueran fósiles de dinosaurios, así que tomamos estos fósiles y recreamos todo el dinosaurio basándonos en ellos. Y cuando medimos cuál debería ser lógicamente la constante de Hubble basándonos en cómo nuestro universo estaba comenzando, obtuvimos un número diferente. No parece un gran problema al principio. Según lo que observamos hoy, cada 3 millones de años luz de distancia las cosas se mueven alrededor de 64 kilómetros por segundo más rápido. Pero según cómo se suponía que debía desarrollarse nuestro universo, el número es de aproximadamente 72 kilómetros por segundo.
Literalmente solo unos 6,44 kilómetros o algo así, ¿verdad? Pero en cosmología es un gran problema. Los márgenes de error se han reducido tanto que ahora esto no es solo una situación de probablemente está bien, lo que es una verdadera tensión en la medición, y así fue exactamente como los científicos lo llamaron, tensión de Hubble. Es una diferencia científica entre dos mediciones muy precisas basadas en métodos muy diferentes, y ambas parecen igualmente correctas. Imagina usar dos relojes ultraprecisos para medir la velocidad con la que un atleta corre una distancia, y al final uno de los relojes marca 10 segundos mientras que el otro marca 11. ¿Qué significa eso? Es aterrador. Los dos números deberían coincidir, y dado que no lo hacen, una de tres cosas debe ser cierta. Primero, tal vez una de las mediciones está equivocada, lo cual es muy poco probable porque ambos métodos son superfiables. Segundo, tal vez algo en nuestra interpretación esté mal, pero eso también es poco probable ya que muchos científicos obtienen los mismos resultados y coinciden en que la tensión es un asunto real. Y finalmente la opción más aterradora. Todo nuestro modelo del universo carece de algo. Es por eso por lo que los científicos están asustados y resulta que tenían razón para estarlo. Recientemente un nuevo equipo de investigación de Hawái propuso algo sorprendente. ¿Y si el universo está rotando con mucha lentitud? Si ese es el caso, sería absolutamente una locura. Y aquí está el porqué. Primero, si el universo realmente rota, incluso a una velocidad súper lenta, significaría que las leyes de la física podrían ser ligeramente diferentes dependiendo de dónde estés o hacia dónde mires. Eso rompe una de nuestras ideas más sagradas sobre la física, que el espacio es igual en todas direcciones. En segundo lugar, podría significar que hemos malinterpretado toda la historia cósmica. Quizá no sepamos realmente qué tan rápido se está expandiendo el universo, cuándo nació o qué es la energía oscura. Eso sería un enorme desastre. Y por último, lo más aterrador de todo, si está girando, entonces debe girar alrededor de algo, ¿verdad? Si existe un eje o rotación cósmica, podría sugerir una dirección preferente. Sería algo así como el norte cósmico. Pensábamos que no hay un lugar especial en el universo, pero quizá estábamos equivocados. Tal vez sí existe un lugar especial después de todo. Es como descubrir que la realidad en sí ha estado ligeramente inclinada todo el tiempo, y apenas nos hemos dado cuenta. En este momento estamos en un lugar tan emocionante como aterrador. O descubriremos nueva física y quizá algo sobre la energía oscura, o encontraremos un error sutil en una de las mediciones. O, quién sabe, tal vez aparezca algo totalmente inesperado. En cualquier caso, resolver la tensión de Hubble podría revolucionar nuestro entendimiento del origen del universo, su estructura y nuestro lugar en él. Dentro de un trozo de diamante más pequeño que tu uña, los científicos acaban de descubrir algo que no debería existir. No solo un material nuevo, sino una fase nueva de la materia, y rompe las propias reglas del tiempo. El mayor problema es que nadie comprende completamente cómo funciona aún, ni siquiera las personas que lo crearon. Así que echemos un vistazo y tratemos de resolverlo. La historia comenzó hace más de una década. Científicos crearon el primer cristal de tiempo. Suena como algún componente misterioso para una máquina del tiempo, pero es algo más extraño. Toma un cristal común y obsérvalo bajo un microscopio. Como todo lo que nos rodea, está compuesto por moléculas y átomos. Lo que hace especiales a los cristales es que sus átomos están dispuestos en un patrón repetitivo. Un cristal de sal, por ejemplo, si lo miramos de cerca, veremos un patrón repetitivo dentro de él. Y este patrón es el mismo en todas partes, sin importar qué tan pequeño o grande sea el trozo de sal o cuál sea su forma. En todo el cristal permanece sin cambios y seguirá siendo el mismo, no importa cuánto tiempo pase. También podrías saber que todos los átomos a nuestro alrededor están en constante movimiento, incluso a temperaturas muy bajas cuando todo se congela, y nada puede detenerlos. Su movimiento es aleatorio, caótico e impredecible. Simplemente están vibrando en el espacio, pero los cristales de tiempo tienen su peculiaridad especial. No solo sus átomos están dispuestos en el mismo patrón, al igual que en los cristales regulares, sino que estos átomos también se mueven en un baile cíclico que se repite sin fin.
Es súper extraño. Los átomos en los cristales de tiempo son como una interminable fiesta de baile. Todos los invitados repiten los mismos movimientos en el mismo orden una y otra vez. Los movimientos en estos bailes pueden ser básicos y simples o excesivamente complejos y caóticos, pero siempre están en ciclos en el tiempo, de ahí el nombre. Solo para aclarar, estos cristales no son del tipo al que estamos acostumbrados. No se ven como gemas, diamantes, esmeraldas o algo parecido. En realidad, no se parecen a nada en absoluto. El hermoso nombre cristal de tiempo describe un nuevo y muy extraño tipo de materia. Los cambios en los estados cuánticos, que es lo que llamamos los átomos que se mueven en bucles extraños, danzantes. Pero incluso después de que los científicos lo descubrieron, había algo aún más loco sobre ellos. Estos movimientos de danza por alguna razón persisten incluso a temperatura cero absoluta. En todos los materiales y objetos normales, si enfriamos átomos a tal grado extremo, se congelarían, perderían energía y dejarían de moverse. En los cristales de tiempo, continúan su interminable danza como si nada hubiera sucedido. Y ese fue solo el principio. Los científicos también se sorprendieron porque la existencia de cristales de tiempo parecía violar la segunda ley de la termodinámica. Esta establece que con el tiempo, cualquier sistema se vuelve aleatorio y desordenado. Por ejemplo, un café caliente distribuirá su calor y se enfriará. Un hielo dejado caer en el agua eventualmente se derretirá y se unirá a ella, lo que hará que el agua se enfríe, y así sucesivamente. Al principio pensaron que los cristales de tiempo rompían esta ley porque parecía que sus átomos podían moverse indefinidamente, como una máquina de movimiento perpetuo. Parecía que no solo se movían de manera constante en el mismo patrón, independientemente de lo que les ocurriera, sino que tampoco necesitaban energía para hacerlo. Pero luego resultó que sí requieren energía, ya sea de láseres o de campos magnéticos. Así que, aunque son pequeñas maravillas, no rompen nuestras leyes de la física. Aún. Había teorías de que esto podría existir. Los cristales de tiempo fueron predichos por primera vez en 2012 por un físico teórico, Frank Wilczek. No todos los físicos aceptaron la teoría en ese momento. Muchos creían que los cristales violarían la segunda ley de la termodinámica, lo que significaría romper las leyes de la física. Pero al universo no le importa realmente lo que piensen los científicos. Y Frank Wilczek ganó un premio Nobel por una de sus obras. Aún así, algunos científicos se mostraron escépticos respecto a esto hasta que los cristales de tiempo fueron inventados por primera vez en 2016. Investigadores de la Universidad de Maryland lograron crear uno. Lo hicieron de esta manera. Primero tomaron un cristal regular y enfriaron los átomos en su interior hasta cerca del cero absoluto, casi deteniéndolos. Luego comenzaron a someter estos átomos a choques con láseres. Esto hizo que los átomos cambiaran entre diferentes estados repetidamente sin absorber energía del láser. Se podría decir que el láser les dio un ritmo y los hizo bailar por sí solos sin la ayuda de nadie. El resultado fue el primer cristal de tiempo. Fue un avance increíble. Y desde entonces los físicos han seguido estudiando los cristales de tiempo para ver qué más pueden hacer. Su mayor problema era que ese movimiento perpetuo solo existe realmente para siempre en cristales de tiempo ideales. Y dado que los cristales de tiempo en nuestros experimentos no eran ideales, duraron solo unos pocos minutos antes de que se derritieran y volvieran a comportarse como materia común. Pero eso no detuvo a los científicos. Querían hacer que los cristales de tiempo fueran estables y utilizables. En 2021 lograron otro gran avance. Investigadores de Google colaboraron con un grupo de grandes universidades y utilizaron la computadora cuántica de Google para crear un cristal de tiempo mucho más grande y estable. Si logramos implementar esto adecuadamente, estos cristales pueden ayudarnos a acercarnos a computadoras cuánticas viables y funcionales en su totalidad. Uno de los mayores problemas para esta tecnología era la memoria, pero las danzas en bucle en los cristales de tiempo podrían ayudarnos a almacenar información a nivel cuántico. Eso sería algo extremadamente sorprendente. Otro objetivo de los científicos era desarrollar un nuevo tipo de reloj ultra preciso. Los cristales de tiempo también podrían ayudarnos con eso. Y ahora, en el año 2025, finalmente han logrado grandes avances. Llevaron los cristales de tiempo aún más lejos y crearon un cuasi cristal de tiempo. Es como la versión jazz de un cristal de tiempo.
Más complejo, un poco más caótico, pero todavía coherente y extrañamente hermoso. Un equipo liderado por el investigador Chon-Su creó un baile de átomos basado en la proporción áurea, el mismo número perfecto que vemos en la naturaleza, en las espirales de los caracoles y los girasoles. En la mayoría de los cristales de tiempo, los átomos se mueven al ritmo de un compás simple, como tic-tac, tic-tac. En los cuasicristales de tiempo les dieron a estos átomos una melodía en escala frigia sobre un compás con tiempos de Fibonacci. En términos sencillos, sus movimientos se volvieron complejos, ya no se repiten en bucle, pero aún así se sienten como una danza estructurada real, no como un ruido aleatorio, como un mosaico donde ninguna baldosa se repite exactamente, pero que aún así forma un maravilloso patrón. Comenzaron con un diminuto fragmento de diamante, luego empezaron a golpearlo con átomos de nitrógeno de alta energía, descolocando algunos de los átomos de carbono del diamante. Eso dejó atrás bolsillos vacíos. Los electrones se apresuraron a llenarlos, creando pequeños sistemas cuánticos dentro del diamante. Cada uno de estos bolsillos era sumamente microscópico, y el sistema final tenía más de 1 millón de ellos interactuando entre sí. Luego llegaron las microondas. Usando la magia de 2 pulsos superpuestos y la proporción áurea, agitaron las partículas cuánticas en este extraño y ordenado ritmo temporal no cíclico. Y así como casi de la nada nació el cuasicristal de tiempo. Lo que obtuvieron fue un ritmo atómico estable y no repetitivo en el tiempo, algo que matemáticamente hablando no debería ser posible, y es una fase de materia nueva por completo. Esto no es solo un impresionante truco de física, es una puerta hacia una parte del mundo cuántico que apenas comprendemos. Normalmente, cuando se inyecta energía en un sistema, este suele asentarse en un patrón o desmoronarse en caos. Pero este caso no fue así. Encontró un nuevo tipo de orden, y más allá de eso, podría desbloquear tecnologías con las que ni siquiera hemos soñado. Los sistemas cuánticos como este podrían ser sorprendentemente estables, lo cual es invaluable para las computadoras cuánticas. Finalmente, la memoria cuántica está en el horizonte. Las computadoras cuánticas podrían usar estos cuasicristales de tiempo para almacenar datos a largo plazo. Además, los sensores cuánticos podrían usar su increíble sensibilidad para detectar incluso los cambios más diminutos en el entorno. Y por último, el ultrarreloj que mencionamos antes también está en camino. Estos cristales ayudarían a que los dispositivos de cronometraje sean ultra precisos. Claro, no necesitamos esto en la vida diaria, pero será increíblemente útil en la ciencia. Curiosamente, resulta que la misma fragilidad que hacía que estos cristales fueran difíciles de manejar, también los convertía en detectores afinados a la perfección. Todo esto es teoría por ahora. Pero a medida que los científicos continúan estudiando esto, es posible que alguna tecnología utilizable no esté muy lejos. ¿Adivina qué? El universo puede tener cicatrices reales, igual que tú cuando te caes de la bicicleta o como yo cuando intento pelar papas. ¡Ay! Aquí está la razón. Antes del Big Bang, el universo era extremadamente caliente, denso y lleno de energía. Igual que yo. Y parecía que todo iba bien, hasta que eso cambió hace alrededor de 13,8 mil millones de años. Luego, el universo explotó. Después de la explosión, se expandió increíblemente rápido. Nuestro cerebro humano ni siquiera puede percibir cuán veloz fue esa expansión. Algún tiempo después, comenzó a enfriarse. Al hacerlo, enormes y aterradoras cicatrices que cortaban el espacio-tiempo aparecieron por todas partes. Y si estudiamos bien estas marcas, podríamos incluso obtener conocimientos sobre los viajes en el tiempo. En estos días, llamamos a estas cicatrices cuerdas cósmicas. Son como estrías que aparecen cuando la piel se expande demasiado rápido. O también podríamos compararlas con las grietas que se forman en el hielo cuando se congela. Es probable que estas cuerdas sean muy delgadas, aproximadamente del tamaño de un protón, una partícula subatómica con carga positiva. Sí, subatómico significa más pequeño que un átomo. Las cuerdas también son extremadamente densas y pueden extenderse por años luz. Ahora, imagina estas cicatrices cósmicas flotando a través del espacio, interactuando muy poco con su entorno.
Cuando dos cuerdas cósmicas pasan una junto a la otra, pueden deformar el espacio-tiempo de tal manera que crean una máquina del tiempo. Si viajaras siguiendo un cierto camino alrededor de estas cuerdas, terminarías regresando a tu punto de partida en un tiempo anterior, lo que equivale a viajar al pasado. Admitámoslo, esta idea suena a ciencia ficción, pero está respaldada por la teoría de cuerdas cósmicas, y las matemáticas detrás de ella parecen funcionar. Desafortunadamente, nadie ha observado cuerdas cósmicas aún, por lo que, por ahora, sigue siendo una teoría. En 1991, un físico, J. Richard Gott, propuso una idea sobre cómo las cuerdas cósmicas podrían permitir el viaje en el tiempo. Si dos cuerdas cósmicas infinitas se cruzaran en paralelo, deformarían el espacio-tiempo, lo que crearía un bucle temporal. Este le permitiría a alguien viajar en el tiempo. Mejor aún, esta idea no contradice la teoría de la relatividad general de Einstein, que sugiere que los objetos grandes pueden curvar el espacio y el tiempo. Estas curvaturas en el espacio-tiempo podrían permitir un atajo a través del tiempo. Su ahora conocido concepto de bucles de tiempo cerrados también ayuda a explicar cómo podrían funcionar los agujeros de gusano. Un agujero de gusano es básicamente un túnel teórico que conecta un lugar del espacio con otro. Algunas personas creen que al usar tales túneles podemos crear atajos para viajes increíblemente largos a través del universo, lo que nos permitiría visitar otros sistemas estelares y galaxias. Supongamos que logras crear un agujero de gusano e incluso acelerar uno de sus extremos hasta casi la velocidad de la luz. Luego, lo envías de regreso a su punto de origen. En ese momento, esos dos extremos ya no están sincronizados. Uno está en el pasado, mientras que el otro está en el futuro. Y si de alguna manera logras caminar entre ellos, estarías viajando en el tiempo. Se podría hacer algo similar si se colocara un extremo del agujero de gusano cerca de un campo gravitacional potente, como un agujero negro, y se mantuviera el otro lado cerca de una fuerza gravitacional más débil. De esta manera, según la teoría de la relatividad, el tiempo pasaría más lentamente cerca del lado de fuerte gravedad. Y esto permitiría que una partícula u otro fragmento de masa permaneciera en el pasado en relación con el otro lado del agujero de gusano. Al mismo tiempo, si decidieras crear un agujero de gusano, deberías tener en cuenta que son súper peligrosos. Podrían colapsar de repente. Probablemente sean altamente radiactivos o podrías entrar en contacto con materia exótica tóxica en su interior. Pero volvamos a las matemáticas detrás de la idea de la máquina del tiempo de cuerdas cósmicas. Admitidamente, es sólida. Pero eso no significa que tal máquina del tiempo sea posible todavía. Para usar este modo de viajar en el tiempo, tendríamos que alcanzar velocidades cercanas a la de la luz. Y esto puede ser imposible. Según la relatividad de Einstein, cuanto más rápido viaja un objeto, más energía necesita para seguir acelerando. En otras palabras, aún no tenemos la tecnología o las fuentes de energía para acelerar una nave espacial a estas velocidades. La idea de dos cuerdas cósmicas infinitas también es cuestionable porque no podemos crear algo que sea infinitamente largo. Así que, aunque este modelo de viaje en el tiempo es matemáticamente sólido, la naturaleza infinita de las cuerdas haría que este modelo exacto fuera impracticable. Al mismo tiempo, algunos científicos aún creen que las cuerdas cósmicas son una posibilidad mejor que la mayoría de los otros modelos, como los agujeros de gusano. En cualquier caso, antes de que podamos empezar a considerar el viaje en el tiempo, necesitamos descubrir las cuerdas cósmicas. Afortunadamente, hay un grupo de astrónomos trabajando para detectar ondas gravitacionales de baja frecuencia mediante la medición de señales de un tipo de estrella llamada púlsar. Los púlsares emiten pulsos regulares de ondas de radio, y al medir pequeños cambios en el tiempo de estos pulsos, los científicos pueden detectar sutiles alteraciones en el espacio-tiempo. Esos cambios son causados por ondas gravitacionales, que son ondulaciones en el espacio-tiempo. Hasta ahora, solo hemos detectado ondas gravitacionales provenientes de agujeros negros. Pero en 2020 hubo una señal extraña que no parecía venir de agujeros negros. Podría estar viniendo de cuerdas cósmicas. Y aquí necesitamos mencionar la teoría de cuerdas.
Según esto, el universo está compuesto de más que solo las 4 dimensiones de espacio y tiempo. Hay dimensiones adicionales que están ocultas para nosotros. Además, los bloques básicos del universo no son partículas, sino pequeñas cuerdas vibrantes. Estas pueden vibrar a diferentes frecuencias para crear distintas partículas fundamentales. Estas cadenas de la teoría de cuerdas podrían haberse expandido durante el universo temprano y convertirse en las mismas cuerdas cósmicas que hemos mencionado. En los próximos años, podríamos obtener más información sobre ellas gracias a un telescopio de ondas gravitacionales basado en el espacio llamado LISA, que se tiene previsto lanzar en 2035. Pero si las señales captadas en 2020 realmente provinieron de cuerdas cósmicas, podría significar un gran avance en la física. En ese caso, la teoría de cuerdas se convertiría en el marco adecuado para comprender el universo. Cambiaría por completo la manera en que pensamos sobre los componentes fundamentales de nuestra realidad. Por otro lado, incluso si las señales no resultan ser de cuerdas cósmicas, este descubrimiento seguiría siendo importante. Les proporcionaría a los científicos más información sobre cómo podrían ser las señales de cuerdas cósmicas en el futuro. Y aunque aún no estamos en el punto de viajar en el tiempo, el descubrimiento de las cuerdas cósmicas podría acercarnos un paso más a comprender los misterios del universo y quizá incluso a la posibilidad de viajar a través del tiempo. El viaje en el tiempo es un tema popular en la ciencia ficción, pero de hecho, avanzar en el tiempo ocurre de manera natural. En este momento, estás viajando al futuro a un ritmo constante de 1 segundo por segundo. Sin embargo, los científicos han descubierto que esta velocidad puede cambiar dependiendo de la rapidez y la gravedad. La teoría especial de la relatividad de Einstein explica que el tiempo se ralentiza a medida que un objeto se mueve más rápido. Cuanto más te acercas a la velocidad de la luz, más lentamente pasa el tiempo para ti en comparación con alguien que no se mueve en absoluto. La teoría general de la relatividad agrega otro factor, la gravedad. Cuanto más fuerte es la atracción gravitacional, más lentamente se mueve el tiempo. Cerca de objetos masivos, como la superficie de una estrella de neutrones, un agujero negro o incluso la Tierra, el tiempo transcurre más despacio que lejos de estos objetos espaciales. Si alguien permaneciera cerca del borde de un agujero negro, donde la gravedad es increíblemente fuerte, podrían pasar solo unas pocas horas para él, mientras miles de años transcurrirían para las personas en la Tierra. Si regresara, habría viajado efectivamente al futuro. Este es un efecto real y comprobado desde el punto de vista científico. Un ejemplo real de viajes en el tiempo, aunque a una escala diminuta, se puede observar en las misiones espaciales. Por ejemplo, el cosmonauta Sergei Avdeyev pasó un total de 748 días a bordo de la Estación Espacial Mir durante 3 misiones separadas. Debido a que Mir se movía a altas velocidades en relación con la Tierra, experimentó dilatación del tiempo. Como resultado, él envejeció 2 centésimas de segundo menos que si hubiera permanecido en la Tierra. Esta diferencia puede parecer minúscula, pero demuestra que el tiempo se mueve de manera diferente dependiendo de la velocidad y la ubicación. Pero mientras que viajar al futuro es científicamente posible, viajar al pasado es mucho más complicado y controvertido, y conduce a paradojas lógicas. Imagina que lanzas una bola de billar dentro de una máquina del tiempo. Viaja al pasado y choca con su yo anterior. Esto impide que la bola entre en la máquina del tiempo al principio. Una contradicción. Ups, demasiadas matemáticas. Ahora me duele la cabeza. Puede que ya hayas viajado en el tiempo varias veces. Simplemente no lo recuerdas. Un estudio reciente dice que todos tus recuerdos del viaje serían completamente borrados tan pronto como regresaras al presente, y podrías culpar a algo llamado entropía. Para explicarlo, primero necesitamos hablar sobre las curvas cerradas similares al tiempo o CTC. Este es un camino cerrado por donde una partícula podría viajar para terminar justo en su punto de partida, en el mismo momento exacto en que partió. En otras palabras, es como un bucle temporal cósmico. Toma este papel de cuaderno. Imagina cada línea como una línea temporal diferente, con un inicio, un medio y un fin. Ahora, si enrollas la hoja, las líneas se conectan. De repente, forman una línea continua, sin principio ni fin.
Eso es lo que son las CTC, líneas temporales cerradas que no tienen un punto de inicio. El pasado y el presente se fusionan en un bucle temporal eterno. Ahora un ejemplo más práctico. Estás dando un paseo por un parque, una mujer pasa trotando junto a ti y un perro comienza a ladrar. Sigues caminando, pero entonces, espera un momento. Te das cuenta de que has regresado al mismo lugar exacto donde comenzaste. La misma mujer pasa trotando y el perro ladra de nuevo. Pero aquí está el asunto. No solo has regresado al punto de inicio físico de tu caminata. En una curva cronológica cerrada estás recorriendo no solo tus pasos, sino cada segundo de la realidad en sí misma. Muy bien, ahora piensa en los grandes momentos de tu vida. Nacer, graduarte de la universidad, casarte. Si todos estos eventos forman parte de un gran bucle temporal, eso significa que el viaje en el tiempo es posible. Suena loco, pero hay un concepto detrás de esto llamado principio de autoconsistencia. Dice que los viajeros del tiempo no pueden crear paradojas temporales. Quiero decir, viajar en el tiempo no puede ser simplemente este lío salvaje y caótico como esos locos escenarios del efecto mariposa. Incluso si vuelves en el tiempo, todo en tu vida todavía tiene que encajar de una manera que tenga sentido y se alinee con lo que ya conocemos hoy en día. Te lo explicaré. Supongamos que viajas al pasado para evitar que tu mamá conozca a tu papá. Pero aquí está el problema. Si nunca se conocen, entonces tú no existirías. Y si no existes, ¿cómo podrías haber entrado en la máquina del tiempo en primer lugar? Eso es una paradoja temporal. Es por eso por lo que el viaje en el tiempo solo podría funcionar dentro de estas curvas de tipo temporal cerradas. No importa lo que hagas, el pasado, el presente y el futuro están fijos. Siempre se desarrollarán de la misma manera, como un bucle. Bien, ahora que entiendes lo que son los CTC y por qué son importantes para que el viaje en el tiempo tenga sentido, ahora finalmente podemos hablar sobre la entropía y por qué probablemente sea la razón por la que perderíamos la memoria después de un viaje al pasado. La entropía es una forma de hablar sobre desorden, caos o aleatoriedad en un sistema. Imagina un dormitorio súper limpio y minimalista donde todo esté ordenadamente arreglado. Todo está en orden. Eso es baja entropía. Ahora imagina que un adolescente desordenado se muda. Cada día la ropa, los libros y cosas aleatorias se esparcen por la habitación. Es un desastre. Eso es alta entropía. En la naturaleza las cosas tienden a desordenarse a menos que trabajes activamente para mantenerlas organizadas, como este cubo de hielo. Está compuesto por moléculas de agua, todas alineadas de manera ordenada, baja entropía. Pero si sacas este cubo de hielo del congelador, se derretirá en agua. ¿Ves cómo el charco se ve ahora más desordenado? En esta forma, las moléculas de agua pueden estar dispuestas de muchas formas diferentes. Todas están desordenadas y al azar, y eso es mayor entropía. Si aplicamos esta idea al viaje en el tiempo dentro de un CTC, el bucle temporal cerrado, las cosas se ponen aún más interesantes. Según los especialistas, una característica clave de este viaje circular es que el nivel de entropía debe ser el mismo tanto al comienzo como al final del viaje. Aquí tienes un ejemplo, estás viviendo tu vida diaria, no sucede nada demasiado emocionante, así que el nivel de entropía es bajo, pero luego te metes en una máquina del tiempo y regresas al pasado justo antes de romper con tu amor de la preparatoria. Al viajar en el tiempo, la posibilidad de que cambies el pasado y pongas tu historia completamente en caos es bastante alta. Supongamos que no terminas con ella y en esta segunda oportunidad decides proponerle matrimonio. ¿Ves cómo todo podría irse completamente de lado, verdad? Así que cuando regresas al pasado, la entropía está en un nivel súper alto. Ahora llegas al preciso momento en que estás a punto de hablar con tu amor del pasado. En ese punto, la entropía está en su máximo esplendor. Estás a punto de arrodillarte, mostrarle el anillo de compromiso, cuando, bueno, aquí entra en juego el principio de autocoherencia y arroja un balde de agua fría sobre toda esta idea romántica. Recuerda, en una curva temporal cerrada nada puede cambiar significativamente la realidad presente. Todos los cambios que un viajero en el tiempo haga en el pasado no pueden causar ninguna paradoja histórica. Así que, lamento decirlo, pero no vas a acabar con ella de todos modos. Decides volver a la máquina del tiempo y regresar al presente. Retomas tu rutina, tu trabajo y, bueno, tu vida de soltero. Tras completar el ciclo temporal, tu línea de tiempo está de nuevo en orden. Ahora, el nivel de entropía es bajo de nuevo, tal como estaba al inicio de tu viaje, como si hubieras hecho un reinicio en el sistema. Y ese es el mal efecto secundario de todo esto. Presionar este botón de reinicio probablemente borraría todos tus recuerdos del viaje para cuando regreses al tiempo presente. A diferencia de las películas, es probable que un viajero en el tiempo no recuerde nada. Ahora responde en los comentarios, incluso si no puedes recordar lo que hiciste después de regresar al pasado, ¿aún tomarías el riesgo? Estoy adivinando que tu respuesta sería sí, claro.
Esa sería la mía también. Después de todo, podríamos llevar nuestros teléfonos y aún así tomar toneladas de fotos geniales en este viaje, ¿verdad? Bueno, no. Aquí es donde las leyes de la física aplastan nuestras esperanzas. Una vez más. La segunda ley de la termodinámica establece que un sistema aislado, la entropía o desorden, tiende a aumentar con el tiempo. Pero esto no se aplica solo a los humanos, sino también a las cosas inanimadas. Es por eso que no puedes devolverle la forma al huevo una vez revuelto, separar el café de la leche o llevar tu teléfono a una máquina del tiempo. Si un viajero en el tiempo almacena cualquier dato en su teléfono inteligente durante el viaje, los expertos creen que probablemente se borrará en cuanto termine el trayecto. Todos los videos, fotos, desaparecidos. Eso se debe a que las máquinas probablemente no funcionarían correctamente si retrocedemos en el tiempo. Por ejemplo, supongamos que llevas contigo un reloj clásico analógico. Por todas las razones por las que ya hemos hablado, cuando regreses al presente, el reloj debe estar exactamente donde lo dejaste. Quiero decir, las manecillas deberían estar exactamente en la misma posición al inicio y al final de tu viaje. Pero para que eso suceda, es probable que la frecuencia y el número de tics durante el viaje sean diferentes. Eso podría causar pequeños problemas en los relojes fabricados para el tiempo regular, volviéndonos poco confiables. Algo similar podría ocurrir con tu teléfono. Su sistema probablemente no funcionaría como debería. Todos estos efectos secundarios de viajar en el tiempo fueron descritos en un estudio realizado por un matemático publicado en 2024. Aunque su teoría no determina si viajar en el tiempo es realmente posible, sí señala las estrictas condiciones que tendrían que cumplirse. Y bueno, parece que tener una máquina del tiempo en casa podría no ser tan grandioso como parece. Al final no recordarías ni una sola cosa de tu asombroso viaje y probablemente terminarías justo donde estás ahora. El tiempo no es más que un truco de magia. ¿O sí lo es? Estamos acostumbrados a que el tiempo pase velozmente como un auto, siempre apuntando hacia el futuro. Crea causa y efecto y alinea eventos uno tras otro, como fichas de dominó. A veces, se extiende entre momentos, volviéndose tan lento que incluso podría querer detenerse. Y se enfoca en el ahora mismo porque es el único momento que realmente importa. Pero hay una nueva teoría, que podría no existir en absoluto. Solemos pensar en el espacio como si tuviera 3 dimensiones, arriba y abajo, izquierda y derecha, adelante y atrás. Y todos creían que el tiempo era algo separado, solo un reloj universal que avanzaba en el fondo y que era el mismo para todos. Pero entonces, Einstein dio un paso adelante. Decidió sorprender a todos en 1905, cuando presentó su teoría especial de la relatividad. Decía que el tiempo era otra dimensión, al igual que las demás, y todas estaban unidas en un gran espacio-tiempo. Si nos basamos en esto, entonces resulta que el tiempo puede cambiar dependiendo de la velocidad a la que te muevas. Ahora imagina que tomamos a 2 gemelos. El gemelo A se queda en la Tierra, mientras que el gemelo B emprende un viaje al espacio en una nave que se mueve a una velocidad cercana a la de la luz, digamos al 90% de la velocidad de la luz. El gemelo B viaja a una estrella distante y luego regresa a la Tierra. Para el gemelo B, parece que el viaje solo tomó unos pocos años. Pero cuando regresa a la Tierra, resulta que el gemelo A ha envejecido significativamente más. Descubre que 20, 30 o incluso más años han pasado en la Tierra. Todo esto se produce debido al fenómeno llamado dilatación del tiempo. Ocurre cuando alcanzamos velocidades cercanas a la de la luz, lo que provoca que el tiempo se ralentice para el viajero en relación con alguien que permanece en un lugar. 10 años después, Einstein propuso su teoría de la relatividad general. Fue entonces cuando aprendimos que el tiempo cambia no solo según tu velocidad, sino también según la gravedad. En aquella época, Newton pensaba que la gravedad era una fuerza mágica que hacía que los objetos se atrajeran entre sí. Sin embargo, Einstein propuso que esto no era una fuerza, sino más bien un efecto posterior. Imagina el espacio como una tela enorme. Cuando arrojas una bola pesada sobre la tela, esta se curva. Ahora bien, si lanzas unas bolas pequeñas alrededor, se acercarán naturalmente a la bola pesada. De la misma manera, los objetos masivos como estrellas y planetas provocan que el espacio-tiempo se curve a su alrededor.
Cuando hay algo extremadamente pesado en el espacio-tiempo, curva la materia a su alrededor. Esta curvatura les indica a los objetos cómo moverse, y esto es lo que llamamos gravedad. Esta idea generó todo tipo de asombrosas predicciones que más tarde resultaron ser ciertas. La curvatura de la luz por la gravedad, los agujeros negros y la dilatación del tiempo alrededor de estos agujeros negros, tal como en Interestelar. Esta teoría revolucionó nuestra visión de todo, pero podríamos estar al borde de otra revolución. Algunos filósofos tienen una afirmación alocada. Dicen que lo que creemos sobre el tiempo son solo ideas en nuestras cabezas, no hechos del mundo físico. Esta idea, que rompe con la visión tradicional del tiempo, se llama universo en bloque. Está respaldada por la teoría de la relatividad de Einstein, pero la amplía y la hace más compleja. Imagina el universo como un gran sándwich. Este contiene cada momento del tiempo, pasado, presente y futuro, todo al mismo tiempo. Cada capa o rebanada del sándwich representa un momento diferente en el tiempo, y todas estas capas existen simultáneamente en lugar de una después de la otra. En este modelo de nuestro mundo, el pasado, el presente y el futuro son todos iguales. A diferencia de nuestra experiencia cotidiana, donde el pasado se ha ido, el futuro aún no ha ocurrido y solo el presente es real, el universo bloque afirma que cada punto en el tiempo es tan real como cualquier otro. Imagina, tu nacimiento, este momento justo ahora y lo que estarás haciendo dentro de 10 años, todo existe junto en este bloque. También se dice que en realidad no hay un flujo del tiempo. Estamos acostumbrados a que el tiempo fluya de un momento a otro, incluso con la teoría de Einstein. Pero en el universo en bloque, la sensación de que el tiempo se desplaza se trata más de cómo experimentamos y recordamos los eventos que del funcionamiento del tiempo en sí. Es como leer un libro mágico. Todas las páginas existen a la vez, pero solo puedes experimentar la historia página por página. Esto implica algunas cosas aterradoras, como el destino, y si el libre albedrío realmente existe. Si todo ya está predeterminado, ¿importa lo que hacemos? Por ejemplo, el hecho de que tú hayas hecho clic en este video ya estaba predeterminado en el universo bloque. Cada elección que has hecho ha sido una ilusión. Eres solo un programa siguiendo el código, pero con la capacidad de entender sus consecuencias. Esto explicaría por qué pedimos comida rápida a medianoche, aun si sabemos que es una mala idea de la que nos vamos a arrepentir. Pero algunos científicos argumentan que el flujo y la dirección del tiempo son tan reales como se puede porque la causa y el efecto siguen existiendo. Si tu nacimiento, el momento actual y tú en el futuro con canas existieran al mismo tiempo, podrías visitar a tu yo del pasado en cualquier momento y ya sabrías cómo es tu yo del futuro. Entonces, todo este debate podría tratarse simplemente de cómo armamos nuestras historias del pasado, no de una prueba de que el futuro no está esperando para revelarse. También existe una batalla interminable entre la relatividad general y la mecánica cuántica, que solo añade sabor al debate. Por un lado, la relatividad general juega con el tiempo como si fuera una plastilina elástica. El flujo del tiempo puede estirarse o comprimirse dependiendo de la velocidad o la gravedad. Por otro lado, en la mecánica cuántica, el tiempo no es algo que pueda ser manipulado o cambiado. Es un escenario constante sobre el cual actúan las partículas y las fuerzas del universo. Estos dos campos han estado en conflicto durante mucho tiempo, y los científicos están esforzándose por unirlos en una teoría coherente del todo. Aunque hay algunos candidatos que intentan fusionarlos de una manera lógica, como la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas suena intimidante, pero simplemente dice que el universo, con todas sus partículas y átomos, está compuesto por cuerdas ultrapequeñas que vibran. Cada una puede vibrar de diferentes maneras, como las cuerdas de una guitarra, y en muchas dimensiones. La forma en que estas cuerdas vibran determina qué tipo de partículas serán, como un electrón o un quark. Otra idea, llamada gravedad cuántica de bucles, dice que el espacio y el tiempo están hechos de pequeños bucles. Ya sea con cadenas o bucles, por desgracia serían tan diminutos que simplemente no tenemos un equipo lo suficientemente potente para examinarlos aún. Así que, hasta que probemos estas teorías, no pueden ser demostradas.
Lo interesante es que ambas ideas realmente no necesitan tiempo para explicar cómo funciona el universo. Consideramos cosas como mesas y sillas como reales, aunque la física no las describe directamente. Decimos que emergen de las diminutas partículas que componen el universo, pero con el tiempo no estamos seguros de cómo emergería a partir de otra cosa. Pero, sin importar cuál sea la respuesta, vas a estar bien. Si resulta que realmente no existe, entonces todo podría parecer sin sentido. Pero piensa en esto. Aún seguimos llevando nuestras vidas, seguimos experimentando lo que parece ser causa y efecto, y le damos sentido a todo. Todavía se siente como si hubiera sido nuestra decisión pedir comida chatarra a medianoche. Entonces, ¿acaso importa realmente que eso esté predeterminado? En cualquier caso, nos hemos equivocado sobre muchas cosas que pensábamos que eran definitivas. Ahora mismo hay una gran división entre el universo bloque y nuestras teorías tradicionales, pero con el tiempo descubriremos la verdad. Resulta que tenemos algunas formas de resolver las paradojas del viaje en el tiempo. Viajar en el tiempo suena tentador, pero trae consigo muchos problemas. Por ejemplo, la famosa paradoja del abuelo. Imagina que viajas al pasado e impides que tus abuelos se conozcan. Esto altera el curso de la historia, pero ¿cómo? Si borras su encuentro, dejas de existir, por lo que ni siquiera podrías haber viajado al pasado para alterar el pasado en primer lugar. También está la paradoja de la predestinación. Supongamos que viajamos al pasado y le damos a Bach sus propias composiciones antes de que él mismo las escriba. Se hace famoso por la música que tú le entregaste, pero ¿de dónde proviene realmente? ¿Fuiste tú quien la inició o fue Bach quien la creó? Existen muchas teorías sobre los viajes en el tiempo. Una de ellas involucra líneas de tiempo alternas y universos paralelos, como en Volver al Futuro, por ejemplo. Si los mundos paralelos existen, podríamos hipotéticamente viajar a uno donde los sucesos se desarrollan de manera diferente, mientras nuestra línea de tiempo original permanece igual. Este es un enfoque hermoso y libre de paradojas. Pero es pura ciencia ficción. No tenemos evidencia concreta de universos paralelos. Así que lo que los científicos están intentando hacer en su lugar es averiguar si los viajes en el tiempo son imposibles en esta única línea temporal universal. Hemos estado explorando esta cuestión durante más de una década y hemos creado un concepto fascinante llamado curva temporal cerrada, o CTC. Imagina seguir un camino que forma un bucle, llevándote de regreso a donde comenzaste, pero en el tiempo. Sabemos que el espacio-tiempo es como un trozo de tela ondulante que puede curvarse y doblarse cuando colocamos objetos pesados sobre él. En algunas situaciones, cerca de objetos masivos tales como estrellas o agujeros negros, el espacio-tiempo puede curvarse. Bien, imagina un objeto tan pesado que la gravedad curva el espacio-tiempo tanto que literalmente se pliega sobre sí mismo. Si esta idea resulta ser real, podría sugerir la posibilidad de viajar al pasado, en nuestra línea de tiempo. Esta posibilidad es fascinante, pero también genera muchos problemas. Y los científicos podrían haber encontrado formas de resolverlos. Una de las soluciones es que hacer algo paradójico puede ser sencillamente imposible. En este escenario, asumimos que el universo tiene algunos mecanismos de autoconsistencia. Esto significa que, aunque puedas viajar en el tiempo, estás limitado en las acciones que puedes realizar. Por ejemplo, es posible que no puedas regresar y alterar la historia de tu familia. Pero no hay nada inherentemente ilógico en viajar al pasado para interactuar con tus antepasados. En este escenario, el universo solo te prohíbe hacer cosas lógicamente imposibles. Los científicos decidieron realizar un experimento para comprobar si funciona. Y los resultados fueron bastante aterradores. El experimento realizado involucró la creación de una máquina del tiempo teórica. Esto también se denomina máquina del tiempo en principio. No era un dispositivo físico, sino más bien una simulación cuántica.
En la simulación, intentaron enviar un fotón hacia atrás en el tiempo por una fracción de segundo e hicieron que interactuara con su yo del pasado. El objetivo era descubrir qué haría el fotón. Si destruiría a su yo anterior, evitaría la interacción o haría algo diferente. Lo que sucedió fue que, a medida que el fotón se acercaba a su yo del pasado y se aproximaba al punto de crear una paradoja, el experimento tendía a fallar con más frecuencia. En otras palabras, parece que las leyes de la física o el entramado del universo podrían tener algunos mecanismos desconocidos e integrados que evitan las paradojas de los viajes en el tiempo. En ese caso, la pregunta es: ¿cómo entiende el universo lo que es lógicamente imposible y cómo nos impide hacer esas cosas? Lo cual es bastante aterrador de pensar. Hay otra teoría, que el universo permite que ocurran las paradojas, pero también las corrige por sí mismo. Imagínate a un viajero del tiempo que regresa para detener la propagación de alguna enfermedad. Según esta teoría, aunque el viajero tenga éxito, esa enfermedad encontraría otra manera de propagarse para evitar la paradoja. O quizá todos existimos en bucles temporales. Estos bucles permiten que los objetos interactúen con sus versiones pasadas, mientras mantienen una línea temporal coherente, porque no hay un punto de inicio. Por ejemplo, intentar prevenir un suceso histórico podría hacer catalizar accidentalmente el hecho que estábamos tratando de evitar. Esta idea desafía nuestra comprensión de la física clásica y el libre albedrío. Pero todas estas ideas son puramente teóricas y para probarlas, primero debemos encontrar el mecanismo para viajar al pasado. Hablando de viajes en el tiempo prácticos, mencionamos que el espacio-tiempo se curva alrededor de objetos muy pesados. ¿Significa esto que los agujeros negros pueden ser portales al pasado y al futuro? ¿Quizás? Los agujeros negros se forman cuando una estrella masiva colapsa hacia adentro. Su atracción gravitatoria es tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar. Esto significa que son perfectos para doblar no solo el espacio, sino incluso el tiempo mismo. Quizás recuerdes esto de Interestelar. Cerca de un agujero negro, el tiempo se ralentiza. Este efecto es tan pronunciado que un año cerca de un agujero negro podría traducirse en décadas en la Tierra. En ese caso, viajar al pasado a través de un agujero negro es teóricamente posible. Si su gravedad retuerce el tiempo de tal manera que se envuelve sobre sí mismo y forma una curva temporal cerrada, entrarás en este bucle y te encontrarás en un viaje del futuro al pasado. Pero hay algunos problemas con esto. Primero, solo puedes viajar al pasado del agujero negro. En segundo lugar, para entrar en el bucle, probablemente tendrías que cruzar el horizonte de sucesos, el punto de no retorno alrededor de un agujero negro. Para escapar, tendrías que viajar más rápido que la luz, lo cual es imposible. Así que, aunque los agujeros negros podrían guardar las claves para viajar en el tiempo, el viaje dentro de uno de ellos podría ser el último. Pero no todos están de acuerdo en que las curvas cerradas de tiempo existan. Investigaciones recientes han arrojado nueva luz sobre este tema. Los resultados mostraron que el tiempo solo puede avanzar. La investigación ofreció una nueva perspectiva sobre cómo se comporta la luz al encontrarse con diferentes materiales. Cuando la luz se mueve a través del espacio vacío, viaja a una velocidad constante de 300.000 kilómetros por segundo. Sin embargo, cuando encuentra sustancias como agua o vidrio, su velocidad puede cambiar, ya que se dobla o se refracta. Aunque los científicos tienen ecuaciones para describir este comportamiento, han tenido dificultades con el problema del cambio en la velocidad de la luz en diferentes medios. Bueno, los investigadores propusieron una solución a este enigma reconsiderando cómo se mueve la luz a través del tiempo y el espacio. Descubrieron que siempre permanece constante al viajar a través de diferentes medios. No importa con qué se encuentre la luz, siempre avanza en el tiempo. Esto significa que la luz y otras ondas similares siguen el mismo camino unidireccional a través del tiempo que nosotros. Además, la luz también conserva su momento y siempre permanece igual, apuntando hacia adelante en el tiempo. Y finalmente, incluso con la relatividad general y con la gravedad que dobla la luz, aún sigue apuntando hacia adelante.
puede desacelerar hasta el punto de sentirse como si el tiempo se detuviera, pero nunca retrocede. Esto desafía nuestras nociones anteriores sobre la relación entre la luz y el tiempo. Implica que el tiempo tiene una dirección definida para todas las ondas, lo que hace imposible revertirlo. Sin embargo, sus ecuaciones solo se han probado en una dimensión y hacen falta experimentos para confirmar si esta teoría es válida en la realidad. Stephen Hawking también estaba en desacuerdo con la idea de viajar al pasado. Propuso una teoría llamada conjetura de protección cronológica. Esta idea sostiene que las leyes de la física impiden el viaje en el tiempo a gran escala, incluso cuando teorías como la relatividad general afirmen que es posible y que las curvas cerradas de tiempo no pueden existir. Hawking dijo que viajar en el tiempo significaría crear nueva materia, lo cual va en contra de las leyes de la física. Aunque estamos lejos de construir máquinas del tiempo reales, si seguimos profundizando en las matemáticas, podríamos encontrar la verdad algún día.